Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día les tengo un tema que yo sé que les va a interesar porque ha estado muy en la palestra últimamente y de repente hay información, no sé si equivocada, pero falta información sobre el tema. Me refiero a la ley de urgencia en salud. Para hablar de este tema, tengo hoy día invitado a don Carl Sievers. Él es abogado, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por recibirnos hoy día. Yo sé que, bueno, además se me olvidó decir que tú eres abogado como cualquier otro abogado, no solamente haces clase, me refiero. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Miriam. Muchas gracias por la invitación y saludar también a todos quienes nos acompañan. Oye, muchas gracias. Vamos a ver, hablemos un poquito de el tema de la ley de urgencia, de atención de urgencia en salud. Hemos visto algunos reportajes últimamente en los distintos canales de televisión, donde sale gente que fue atendida por esta ley de urgencia y que de repente se ha encontrado con que tiene unas deudas millonarias. Entonces, partamos por lo primero. ¿Qué es la ley de urgencia? ¿De qué se trata la ley de urgencia? ¿A quién incluye? ¿Cuándo se aplica? Son hartas preguntas juntas. Sí, bien, te agradezco, Miriam, la pregunta porque es importante ir resolviéndolas todas juntas. Esto va todo concatenado, así que no hay problema con aquello. A ver, en primer lugar, creo yo que es importante para quienes nos acompañan y nos escuchan saber un poco dónde está esto, porque uno siempre, cuando se ve enfrentado a estas situaciones que son muy traumáticas, ¿no es cierto? Sobre todo, bueno, para el afectado como para los parientes del afectado, y no saben qué hacer, ¿ya? Entonces les voy a dar algunos datos que a lo mejor les pueden servir para empezar a, naturalmente, entender de qué se trata y normativamente de qué estamos hablando, ¿ya? Técnicamente hablando, este seguro de urgencia, ¿no es cierto?, por llamarlo de alguna manera, se encuentra regulado en la ley 19.650, ¿ya?, del año 1999. Ahí está este seguro. Y este seguro introduce modificaciones, o esta ley, mejor dicho, introduce modificaciones en el decreto ley número 2763 del año 1979. Lo que pasa es que en materia de salud es importante saber, porque acá hay una dispersión normativa y una gran cantidad de leyes que regulan la materia. Pero para que les sirva a tu audiencia, todas estas se encuentran refundidas, concentradas en un solo cuerpo normativo, que es el decreto con fuerza de ley número 1 del año 2006 del Ministerio de Salud, ¿ya? Ojo acá porque también lo van a encontrar como DFL número 1 de Salud del año 2005. Lo que pasa es que se promulga el 2005, pero es publicado en el diario oficial, vale decir oficialmente una ley de la República, a partir del 24 de abril del año 2006, ¿ya? Aquí está contenido este seguro de urgencia. Y ahora, bueno, ¿de qué se trata esto? Aquí hay que revisar los artículos 141 y siguientes de este decreto con fuerza de ley número 1, ¿ya? Primero que nada, es muy importante, Miriam, porque me ha tocado conocer de algunos casos, ¿ya? Y lo que tú dices es cierto, hay mucha desinformación o mucha información que no está bien explicada. Y lo primero que tenemos que saber es, bueno, qué es una urgencia o emergencia. La ley para estos efectos los utiliza ambos conceptos como sinónimos, ¿ya? Da lo mismo si uno habla, para estos efectos, insisto, de urgencia o emergencia, ¿ya? Entonces, tenemos que, en este sentido, tener presente que no toda situación, porque aquí se produce otro problema y que es muy común también, es muy normal que pase, que frente a un accidente, imaginemos una persona que va cruzando la calle, se tropieza, se cae y se quiebra un brazo, ¿ya? Quiero Uh -huh, ejemplificarlo para poder hacer después las distinciones, uh ¿ya? -huh. Imagínate que se quebró el brazo y el daño es importante, el hueso salió, ¿no es cierto? Hay mucha sangre. Todos podríamos pensar que esa es una situación de urgencia. Y esa persona la van a asistir o va a ir a un centro asistencial de salud, ¿ya? Pensando que su caso es urgente. Mucho cuidado con esto, porque esta es la primera atención que hay que poner, el primer cuidado que hay que poner, ¿ya? La urgencia y la gravedad de la situación la tiene que calificar un médico cirujano. Para uno, naturalmente, es una situación, hay gritos, hay mucha sangre, hay desesperación, Uh -huh. pero eso no implica que médicamente hablando, o técnicamente hablando, si tú quieres, eso sea un caso urgente, ¿ya? Entonces, esta situación de urgencia, este
¿Y en qué se traduce la situación de urgencia? En un riesgo vital de la persona afectada o bien de que vaya a tener ciertas secuelas, de no ser atendido de manera inmediata. Ahí está un poco dado Ya. como la primera gran distinción para poder separar esto, porque te digo, me pasa mucho que las personas llegan y me plantean casos como el ejemplo que te acabo de dar, o a lo mejor un accidente automovilístico, ¿no es cierto? Sin consecuencias fatales, en que las personas terminaron cortadas o lesionadas, pero eso no necesariamente implica que eso es urgente desde la perspectiva técnica o legal, ¿ya? La urgencia Ya. la tiene que calificar el médico cirujano y esa es la persona que lo califica. Entonces, Y por en este, eso, ojo, perdón, te sí, escucho. perdona, y en este caso, el ejemplo que tú pones, obviamente no hay una urgencia en el sentido de que tenga un compromiso vital o que vaya a perder a lo mejor el brazo se lo tienen que amputar o y realmente va a tener una secuela muy grave. Eso no se puede en ese minuto, por muy sangriento, digamos que sea, Justamente. no necesariamente va a tener ese resultado. ¿Y el médico cuándo lo califica el hecho de Ya, que realmente sea urgente o no, sea ya, para esa clasificación? perdón. Sigamos un poco con esta idea. Va a llegar esta persona Ujú, del accidente automovilístico, ¿no es cierto?, con una fractura ujú. expuesta, si tú quieres, al centro asistencial más cercano, ¿ya? Insisto, y acá el elemento subjetivo es el importante. Uno cree que su situación es urgente, pero eso lo califica, como te decía, el médico cirujano. Y el médico van a ingresar al paciente, le van a hacer al tiro los exámenes de rigor y los primeros chequeos, y en base a eso van a tener que calificar, ¿ya? Si es que existe un riesgo vital o bien una secuela, ¿no es cierto?, que de no mediar una atención inmediata e impostergable genere efectos secundarios posteriores, como tú decías, bien una amputación, ¿ya? O que va a quedar con otro tipo de problemas, ¿ya? O con secuelas, bien dicho, con posterioridad a esta atención. Entonces ahí está un poco la calificación, ¿ya? Ya, Eso es lo perfecto. importante. Y eso lo Ya, califica el médico en tanto, porque el médico hace un primer chequeo, es un procedimiento médico, serán los exámenes de rigor, dependiendo de la situación, y en base a eso el médico va a calificar, ¿ya? Entonces, ya, ¿por qué es importante haber hecho un poco este primer análisis? Porque uno cree que su situación es urgente, pero insisto, médicamente puede no serlo. Y por eso es que a lo mejor esa atención de urgencia salió excesivamente cara, ¿ya? Porque hubo que pagar todo lo que había que pagar. ¿Pero por qué tengo que pagar? Porque su situación, médicamente, técnicamente hablando, no era calificable como una urgencia o una emergencia. ¿Por qué? Porque no existía este riesgo vital o bien no iban a producirse secuelas graves, no cualquier tipo de secuela, secuelas ya. graves de no mediar esta atención inmediata e impostergable. ¿Esas secuelas graves podrían ser invalidantes solamente? Y mi siguiente pregunta es, a ver, el, en general, cuando uno habla, dice, no sé, yo tengo un pariente muy cercano, por ejemplo, que entró a una clínica porque le dio un accidente vascular encefálico. Entonces dije, chuata, qué terrible, porque otros que ya han pasado por lo mismo, eso sale carísimo. Me dijeron, no, no te preocupes, porque entró por la ley de urgencia, de atención de urgencia en salud. Resulta que yo lo que conocía por lo menos es que la atención de urgencia en salud no es que sea gratuidad, ¿o sí? Ya, esa es una muy buena pregunta, Miriam. No, esto no es gratuito, ¿ya? Porque acá hay que nuevamente, me río un poco porque los abogados generalmente no damos respuestas simples, ¿ya? Y no te puedo dar una respuesta simple en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley establece ciertas distinciones que hay que efectuar. Si se te aplica este seguro, ¿no es cierto?, o esta protección por la urgencia o emergencia, Ujú, hay que ver hasta dónde cubre, ¿ya? Y hay que analizar montones de circunstancias. Te decía yo que, dependiendo del caso, volvamos a un caso grave, ojalá ujú, no le pase a nadie, pero imaginemos una situación de un peatón que va cruzando una calle y lo atropella una micro, un camión, si tú quieres. Ya, y ujú, queda con múltiples lesiones. Le pasó por encima ujú. eh, eh, y está con múltiples lesiones. La primera pregunta es, bueno, ¿qué hago con esa persona? Cuidado, que acá estaremos en presencia de un riesgo vital, perdón, y de secuelas graves. En consecuencia, esa persona hay que trasladarla al centro asistencial más cercano.
sea público o privado, sea un hospital de sistema público o sea una clínica privada. Y ese prestador, ese hospital o esa clínica, no puede negarse de dar la atención. ¿Ya? Perdona Y que te aquí, interrumpa ahí, por a lo mejor favor, era lo que tú ibas a decir, justamente porque muchas veces ha pasado que hay alguien que está de suma urgencia, llamémosle, no sé si calificada o no todavía, pero que va a una clínica y le dicen sí, pero tiene que firmar un cheque en garantía. ya, Y por esto, justamente, y por dale. esto fue muy conocida esta ley. Y hay mucha gente que dice, no, no tengo que firmar nada y todo lo que me atiendan es gratis. ¿Aclaremos un Ya, poquito eso? sí, 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 iba justamente hacia allá. Insisto, que te hagan o no te hagan firmar ese documento, esa garantía del pago, de la prestación que se otorga, Ujú. va a depender de la calificación o no de la urgencia, ¿ya? Perfecto, sí. Eso es importantísimo, pero aquí viene lo que te quería señalar y advertirle un poco a tu audiencia. Ujú, Tengan mucho cuidado porque si es que el paciente es calificado, ok, esta sí es una situación de urgencia o emergencia, perfecto, aplica esta cobertura, ¿no es cierto? ujú, Pero cuidado, porque acá tenemos que entrar a analizar si es que al lugar a donde fue llevado, ¿no es cierto? Decíamos un accidente gravísimo, ¿no es cierto? La persona con ujú. riesgo de muerte, ¿va a ser atendido por urgencia? Sí, no va a tener que pagar por esa atención, estamos de acuerdo, porque va a cubrirlo este seguro, ¿ya? Ujú. ¿Dónde radica el problema? En que una vez estabilizado el paciente, y aquí viene el concepto de paciente estabilizado, ¿Ya? vamos a tener que nuevamente distinguir, ¿ya? Porque si el prestador, el hospital o la clínica privada a la que fue, era la que le correspondía por estar en FONASA o por estar afiliado, o afiliado, bien digo, a un ISAPRE, va a poder seguir recibiendo las atenciones en ese centro asistencial, en ese centro médico, clínica u hospital. Ujú. El problema está, imagínate que a esa persona, a ese peatón, lo llevamos a una clínica que era lo más cercano que había, porque si no moría. Una vez que el paciente está estabilizado, hay que derivarlo, trasladarlo al prestador que a él le correspondería si fuera, por ejemplo, FONASA. Vale decir, hay que llevarlo de la clínica X a algún hospital o algún prestador del sector público. Ya. Y aquí es donde se produce Y, este problema. y al revés también pasa lo mismo con alguien de un Claro, ISAPRE que vaya, por claro. ejemplo, porque Lo que estaba al pasa es lado que del en eso, hospital X, lo echaron al hospital y después hay que trasladarlo. sí, hay que trasladarlo a algunos de los prestadores que le corresponden en virtud de su plan de salud. ¿Ya? Ya, Y ahora es bueno también que la gente entienda, bueno, qué se entiende por paciente estabilizado, exacto, ¿ya? sí. Porque aquí nos estamos encontrando con otro antecedente más, ¿sí? Ujú, Entonces, para recapitular un poco, tenemos una persona que entró por urgencia y era una urgencia, o recibía asistencia o moría, o recibía asistencia o quedaba con secuelas gravísimas para el resto de su vida, ¿ya? claro. Pero cuidado, a lo mejor ese centro de salud lo logró estabilizar, ya no va a morir, ya no va a quedar con estas secuelas graves. Y aquí se produce este segundo problema, Ya. o advertirle un poco a tu audiencia, Ujú, insisto, para que tengan cuidado con aquello, porque estando estabilizado hay dos alternativas. O tú lo trasladas al prestador que corresponde, si eres FONASA, un ujú, hospital, ujú. si estás en un ISAPRE, al prestador, ¿no es cierto?, que establezca tu plan de salud. O bien podrías dejarlo donde está, ¿ya? El problema es que si tú lo dejas a la clínica o al hospital, dependiendo del ejemplo que queramos poner, ¿no es cierto? Ujú. Imagínate un trabajador de FONASA, lo llevamos a la clínica y en la clínica lo atendieron de manera fantástica. El problema está que si una vez estabilizado, pasado este riesgo, el paciente sigue quedándose en esa clínica, ya no le cubre este seguro que estamos hablando. No le ¿Es cubre, así? aquí, preguntación, aquí no le Dale. cubre de ahí para atrás tampoco o No, de ahí para de ahí para adelante. adelante. De ahí para Ya, adelante. ya. De ahí O para sea, adelante. toda la parte urgencia realmente, hasta que lo estabilizaron, sí, igual lo cubrió este Claro, seguro. quedaría cubierto en esa parte, pero desde que el paciente fue estabilizado, vale decir, desde que el paciente está en condiciones de ser trasladado al Ya, prestador que le correspondería, ahí ya empieza, ¿no es cierto?, a correr los gastos médicos que va a tener que pagar el paciente o los familiares o quien corresponda, ¿ya? Y claro. por eso te digo, y por eso quería hacer una atención acá respecto del concepto de paciente estabilizado, ¿ya? Eso. Este es aquel que, habiendo estado o estando en una situación de urgencia o emergencia, ¿ya? Se encuentra y se ha logrado un equilibrio en sus funciones vitales,
De modo que, aún cursando esta patología no resuelta, porque sigamos en el ejemplo que hablábamos, aún está con las heridas, aún se está desangrando, aún tiene, no sé, fierros incrustados en su cuerpo, lo que tú quieras. Sigue siendo una situación que uno le ve de afuera y esto es gravísimo. Pero cuidado, ya por lo que te decía, porque sus funciones vitales fueron estabilizadas y equilibradas. Y en consecuencia, está en condiciones de ser trasladado a donde le correspondería, al hospital, ¿no es cierto? Si quiere alguien de FONASA, por ejemplo, sin poner en riesgo su vida o la evolución de su enfermedad. Y esta es la línea delgada y me imagino que es la sorpresa con la que se encuentra la gente comúnmente, ¿ya? De que, oye, pero ¿cómo si este es un caso gravísimo? ¿Ya? Y me están cobrando todo. Sí, señor, ustedes se lo están cobrando, porque yo entiendo que desde lo que usted ve, sin tener un conocimiento médico ni técnico, uno cree que esto es urgente. Pero si nos vamos a la ley, a lo mejor esto no era, técnicamente hablando, un caso de riesgo vital o que fuese a generar secuelas, ¿ya? Y ahí está el problema, y ahí está la distinción que es súper importante hacerla, miren, súper importante hacerla, ¿ya? Sí, porque Yo además le sugiero, es una línea muy delgada, ¿no? absolutamente, porque lo que ve uno es una persona que está con sangre, que, no sé, Claro. no quiero ser gráfico, pero, no sé, una fractura expuesta, múltiples lesiones, y para uno entra en una desesperación, ¿no es cierto? Yo no entendería que esto es grave, pero cuidado que médicamente hablando a lo mejor no lo es, ¿ya? Y eso te lo va a tener que calificar este médico cirujano. Lo que yo le sugiero a toda tu audiencia es que ni Dios lo quiera, pero viéndose enfrentado a una situación como esta, se dirijan al tiro a la unidad correspondiente, o en el hospital o en la clínica, y pregunten, ¿ya? Y pidan los documentos, porque dependiendo de dónde te atiendan, cuidado que después las cuentas son estratosféricas. Sí, po, Y hay mucha sí. gente, que le pasa al 90% de cualquier chileno, ¿no es cierto?, que después, ¿cómo pago esto? Exactamente. Oye, y respecto de eso, a ver, los de ISAPRE supongo que desde que está estabilizado el paciente para adelante, los de ISAPRE tendrán que ver según su plan de salud, ¿no es cierto? Y por eso entonces será el copago que tengan. ¿Y qué pasa con los de FONASA? También unas luquitas ahí que van a tener que pagar. Sí, claro, como te decía, siendo un caso de urgencia médicamente declarada, Ujú. esto queda cubierto con la cotización que se paga mensualmente para salud del 7% de salud. Ya, ya, Eso en el caso de FONASA. En el caso ya. de las ISAPRES es distinto, ¿ya? Porque, y aquí quiero hacer algunas distinciones. Las ISAPRES tienen por ley que tener planes similares a los que ofrece el servicio público, el sector público de salud, Ujú. ¿ya? Y que cuestan también un 7%. Lo que pasa es que las ISAPRES te pueden ofrecer como una mejor prestación de servicio, mejores planes, ¿ya? Entonces, tú estando en un ISAPRE, siempre vas a pagar la cotización del 7% de la remuneración imponible, ¿ya? Y eso también es otro concepto que es importante, a lo mejor, que lo conozcan y que lo sepa tu Ujú. audiencia, porque uno dice, bueno, ¿por cuánto pago? ¿Cómo se paga? ¿No es cierto? Y por qué esto va variando en el tiempo, ¿ya? Eh, conceptualmente hablando, la cotización de salud es del 7% de la remuneración imponible, pero con ciertos topes. La que está vigente hasta el día de hoy es hasta 81,7 UF, casi 2.300.000, Claro. 2.400.000 pesos, dependiendo del valor de la UF, ¿ya? Y en el caso de la ISAPRE, como te pueden ofrecer un plan mejor, cada mejora que tú tengas en tu plan, naturalmente va a implicar que ese plan cuesta más caro, ¿ya? Claro, claro. Eh, y además hay que ver si hay otros seguros asociados, porque hay que decirlo también, el sistema de salud ofrece distintas alternativas. Es muy conocido, tu audiencia a lo mejor muchos de ellos lo tendrán, estos Ujú. seguros escolares para los niños, por ejemplo, Por ejemplo, ¿ya? claro, claro. Que por un monto muy bajo, yo tengo 3 niños chicos, entonces Ujú. cualquier cosa que le pasa Sí, po. a un niño, estando o no estando incluso dentro del colegio, te lo atienden por este seguro escolar, ¿ya? Entonces también va a depender un poco de los seguros que uno pueda utilizar y que uno tenga contratados para estos efectos también, ¿ya? Sí, o los seguros Pero efectivamente acá va a haber catastróficos. que pagar, bueno, y ojo también ahí con el famoso CAEC, ¿ya? Que es la Ya, cobertura adicional para enfermedades catastróficas, ¿ya? sí, sí. Porque eso tiene que ser activado. Ahí yo tengo una discrepancia, perdón, y yo creo que eso tiene que ser modificado. Eso debiese operar de manera automática, ¿ya? En Bueno, tanto eso, se...
También te quería preguntar sobre el tema, porque, a ver, tengo entendido que de lo que estamos hablando, de esta ley de urgencia, de atención de urgencia de salud, también corre para el COVID, lo incluye, pero tengo entendido también que hay que activarlo, como dices tú, una vez que, no sé si es medio trámite, pero la persona es incorporada, digamos, ¿cómo se llama? Un hospital o una clínica, y tiene que avisarle a la ISAPRE de activar este CAEC, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que esta es la cobertura adicional para enfermedades catastróficas. Todos tenemos una Ya. cobertura de salud o pública o privada, vale decir, o FONASA o ISAPRE, pero hay enfermedades que, desgraciadamente, ¿no es cierto?, tienen unos costos de tratamiento que son elevadísimos, Ujú. elevadísimos. Y para estos efectos es que existe esta cobertura adicional, justamente Ya. para el caso de enfermedades catastróficas. Catastróficas tanto en la salud, tanto en lo familiar, Ujú. y económicamente hablando, pues, Sí, ¿ya? sí, Hablemos, no sé, de un cáncer o algunas otras enfermedades más específicas, que son de tratamientos carísimos, ¿ya? sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tu plan de salud o la cobertura de salud que tú vas a tener, público o privada, te va a cubrir hasta ciertos límites. Y superados esos límites económicos, ese mayor gasto, entra a operar esta cobertura adicional. Por eso las siglas CAEC, Ya. cobertura adicional para enfermedades catastróficas. El problema que tiene este CAEC es que tanto la persona afectada por la enfermedad o algún familiar o su representante deben activarlo, ¿ya? Y ahí es donde yo te decía que yo encuentro que eso podría Ujú. ser rápido y fácilmente modificado, y que en tanto el médico declare que esta es una enfermedad catastrófica, porque eso también te lo va a decir tu médico tratante, Ya. debiese operar de manera voluntaria. Hoy día no opera de manera voluntaria y hoy día uno tiene que activarlo. ¿Ya? Uno tiene Ya. que ir Ya. ahora, ojo que es obligación del médico informarte. ¿Eh? Ah, Señor, ya. señora, su enfermedad, dada el tipo de enfermedad que estamos hablando, está dentro de lo que se entiende por enfermedades catastróficas, por los costos que tiene, los altos costos que tiene. Eso te lo tiene que informar tu médico. ¿Ya? Ya. Así como también debería informarte que la incorporación en esta urgencia es sí de riesgo vital, por lo tanto debiera entrar a correr este tema de la ley de urgencia, y también Sí, debiera decirte cuándo el paciente está nivelado de tal manera de que sí lo estabilizado, puedes, claro. claro, Sí, que claro. que Sí. lo tengan que trasladar y ahí decidir si lo dejas o no, Justamente. dependiendo del Justamente. Ahora, bolsillo que ahora ahí tenga. está, ahí tiene la libertad de decisión la persona. ¿Ah? Si la persona tiene a lo mejor los recursos económicos y Claro, está en un lugar que está bien atendido, uno podrá optar por dejarlo, pero uno tiene que informarle y ojo acá, por un tema de a lo mejor de ser un poco más cuidadoso, mira, a lo mejor no te van a informar, porque la persona que habló contigo no tenía mucha idea de esto, no sabía, entonces yo sugiero que sean proactivos y pregunten. ya, Y ya, pregúntenle a la persona que les informa, pregúntenle al médico y pregúntenle ojalá a una tercera persona o en el hospital o en la clínica. Porque de no estar 100% seguro de esto, te vas a exponer a después encontrarte con una cuenta que va a ser claro, altísima. ¿Ya? que Entonces, es súper, súper impagable. importante. Ahora, Claro, respecto de eso mismo, en alguna parte leí que cuando entra a correr esta ley y que no necesariamente es gratis, como dicen, esta cuestión no es que tú vayas y te atiendas en forma gratuita, sino que te lo van a cobrar después. Lo único que hacen es, en buenas cuentas, sacarte el tema de que si no tienes un cheque no puedes dar, no tienes que estarlo justamente, dando, ¿no? justamente. En Sí, realidad eso sí. es, pero por lo demás es como un préstamo. Y ese préstamo tengo entendido que te lo van a cobrar, obviamente, eh, pero también tiene un cierto límite en cuanto a pagarlo. Por ejemplo, no A sé, me montos. quedé Sí, debiendo 12 millones, ponte tú. sí, Imposible claro. pagarlo así chin Sí, chin sí. ni en cuota. Es como un porcentaje de tu sueldo. Justamente, bueno, yo me refería un poco a esta ley de urgencia como una especie de seguro. Cuando decía seguro, si bien la expresión no es técnicamente la adecuada, me gusta referirme como un seguro porque implica justamente lo que decías tú. No, señor, usted no va a quedar botado muriéndose si no tiene un cheque, una tarjeta de crédito o un maletín con dinero. ¿Ya? Ujú. Te van a otorgar la prestación médica hasta que te estabilicen. ¿Ya?
El tema está después, bueno, ojo, esto hay que pagarlo, esto no es gratuito, ¿sí? Y aquí viene esta segunda idea, que es un poco lo que tú planteabas. Hay que pagarlo. Imaginemos que son 12, 15, 20, 100 millones de pesos. Imagina, tuvo que hacerte una intervención, no sé, en tu cerebro o algo que sea muy, muy caro, ¿ya? Bueno, usted comprenderá que yo no tengo 100 millones de pesos para pagar, ¿ya? Entonces, aquí se genera un préstamo legal, legal. Si Ya. tú, si tú estás asistido o eres afiliado a FONASA, FONASA le va a pagar a la clínica esa atención médica para dejar eso cubierto. Pero después FONASA naturalmente va a tener que cobrártelo a ti. Y aquí viene la pregunta, bueno, ¿cómo pago 100 millones de pesos, hombre? Y además que imaginémonos en un caso de una persona que gana 500, 600, 700 mil pesos. Matemáticamente no hay lógica en esto. Entonces, ¿qué es lo que ha establecido la ley para estos efectos? Es que vas a tener que pagarlo mensualmente, este préstamo, ¿ya? Pero este préstamo no va a poder ser superior a un 5% de tu remuneración. La cuota. ¿Ya? La cuota. La Entonces, cuota, claro, ya. 100 millones de pesos vamos a tener que estar pagando, no sé, 10 años a lo mejor. ¿Ya? Claro, Pero claro. la verdad que de esa manera un poco la ley compensa y evita que se genere este problema, esta situación, de que, Dios Claro. mío, ¿de dónde saco 20, 30, 100 millones de pesos? ¿Ya? Y le Es, establece un monto máximo del 5% de la remuneración porque el legislador entendió que de una u otra manera uno puede ajustarse, ¿ya? Porque tampoco es el 30% o el 50% de la remuneración, claro, que en ese sí, po. caso también habría una imposibilidad de pagar porque o pago o como, pero el 5% entendió el legislador que uno de una u otra manera puede ajustar sus gastos personales para poder cubrir un poco esta deuda, ¿ya? Perfecto. Oye, es súper claro, se nos acabó el tiempo por la chita y yo necesito hablar contigo de un montón de otras cosas, de haber hablado, por ejemplo, del tema del trabajo, del teletrabajo, tenemos que hablar en algún momento, tú eres experto en el tema, así que te voy a dejar requete invitado para otra vez, pero desgraciadamente ahora, chao, porque se nos acabó el tiempo. Muchas Bien, gracias. mira, yo encantado de ayudarlos y de compartir contigo y explicarle un poco a la gente en términos lo más simple posible todas estas cuestiones que son un poco complejas. Hay muchísimos temas, ¿ya? El seguro COVID para efectos laborales, que es la ley Sí, 21.342 que pues, se dictó ahora, sí, pues. y así teletrabajo, un montón de otros temas. Yo encantado cuando tú quieras, cuenta con mi apoyo. Nos juntamos otra vez. Muchas gracias. Don Carl Sievers, él es abogado. Él además es profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la UDD. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Señores y señores, ustedes también, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Me van a retar porque me pasé muchísimo del tiempo. Gracias por haber estado ahí.